El caso de Marcos. El padre de Marcos casi nunca estaba en casa. Ahora, cuando él lo recuerda e interpreta desde su punto de vista adulto, afirma: bueno, claro, pero él tenía que trabajar duro. Era transportista y conducía un tráiler para que nosotros pudiéramos comer y subsistir. Algo completamente cierto y lícito, pero que a ojos de un niño de 6 años no justifica la ausencia de un padre. Él quería tenerlo a su lado y punto. No entendía que tuviera que trabajar tantas horas y que eso conllevara que casi no pudiera verlo con más frecuencia ni compartir más ratos con él. El niño no razona como lo haría un adulto, simplemente lo necesita y sufre su ausencia. Y eso le deja una huella. Marcos aún recuerda la alegría que sentía cuando estaba en casa haciendo los deberes con su madre y sus dos hermanos. Y de repente escuchaba que alguien abría la puerta principal de la casa. Sabía que era su padre y corría a recibirlo lanzándose en sus brazos. Para Marcos, su padre era su referente y fue duro para él no tenerlo a su lado con frecuencia. Nunca había relacionado su sentimiento de ser poco importante y poco valioso para los demás con un padre tan ausente físicamente. Eso es algo que sucede muy a menudo. Desde nuestro adulto podemos justificar a un padre que no ha estado presente. Podemos entenderlo o incluso pensar que ha hecho lo correcto. Pero es ese niño quien vivió aquella situación, no nuestro adulto. Y eso implica no poder entender por qué su padre no estaba presente, ni evitar sentir ese vacío en su interior. Cada vez que se iba y durante los días que pasaba sin él, sentía más profundamente que el padre prefería irse antes que estar junto a él, que no era suficientemente importante para el padre como para que se quedara en casa. Marcos se había programado con unas creencias erróneas. No soy importante, no soy valioso, no soy suficiente. Definirían estas el camino a través del cual caminaría el día de mañana y marcarían claramente sus pasos y su autoestima. El caso de Marcos es muy frecuente y debemos remarcar que siempre que analizamos de dónde venimos, lo hacemos partiendo de la base que nuestros padres lo han hecho lo mejor que han podido y han sabido. De eso, que no nos quepa la menor duda. Por lo general, ellos lo hacen todo pensando en nosotros y en nuestro bienestar. Y no podemos olvidar que ellos, a su vez, también han sido niños que han crecido en un entorno determinado, con sus carencias y necesidades. Pero aún así, el caso es que, aunque lo hagan con su mejor intención, a veces no lo hacen de la manera más adecuada para el buen desarrollo de nuestra autoestima. Es una pena, pero nadie nos enseña a ser padres. Una tarea tan difícil y tan importante como esta, y no hay donde podamos aprender cómo hacerlo bien. ¿Qué es lo más recomendable y qué es lo que más afectará al futuro de nuestro hijo para actuar de un modo u otro? Nos falta información y conciencia. A pesar de ello, no hay ningún trauma ni ninguna situación que una vez descubierta y analizada no podamos cambiar, sea lo que sea. Podemos seguir adelante más fortalecidos siempre que así lo deseemos. El caso de Olivia. Olivia es la mayor de dos hermanos. Jorge, el pequeño, nació cuando ella tenía 3 años,
Me explicaba que sentía que su autoestima siempre había sido muy baja, pero no entendía por qué. En mi familia nunca me faltó cariño. Mis padres nos han cuidado siempre y nos han dado lo mejor a mí, a mi hermano, y no entiendo por qué soy tan insegura. ¿Por qué siempre dudo de mis capacidades? Siempre me comparo con los demás y me hago pequeña ante cualquiera. Mis padres tampoco lo entienden. Siempre me dicen que con lo que han invertido y todo lo que nos han dado, no logran comprender por qué soy así. Seguro que muchísimos de vosotros os sentís identificados, porque este es un caso que ocurre con gran frecuencia. Al analizar y profundizar un poco más en su historia, Olivia fue abriendo las puertas de su mundo emocional y mostrando los recovecos en los que se escondía la información más importante que la ayudaría a comprender lo que le sucedía. Sus padres, como siempre, lo habían hecho lo mejor que habían creído y siempre pensando en el bien de Olivia. Ellos tenían bastante que ver con lo que le sucedía. Su padre, un abogado de éxito, era una persona extremadamente perfeccionista y en consecuencia muy exigente. Su madre se encargaba más de cubrir las necesidades básicas de sus hijos, alimentación y cuidado. No interfería demasiado en la educación y ocupaba un segundo plano en el que se sentía cómoda. Jorge siempre fue un niño muy inteligente, estudioso y crecía como si fuera una copia del padre. Le gustaban las mismas cosas y decidió también estudiar derecho para convertirse más adelante en un abogado de referencia. Olivia quería ser artista. Deseaba desde niña estudiar arte dramático y crear. Pero su padre puso los argumentos más convincentes encima de la mesa hasta conseguir que ella entendiera que ser artista no era una profesión suficientemente sólida como para darle la calidad de vida y la seguridad a la que ella estaba acostumbrada. Se lo repitió tantas veces y de tantas maneras distintas que al final ella se lo creyó y decidió estudiar arquitectura. Aparentemente estaba convencida de ello, pero le costó horrores sacarse la carrera. No estaba nada motivada, aunque se esforzaba lo inimaginable por complacer al padre, quien le animaba con frases como: mira a tu hermano, está sacando en cada curso las mejores notas de su promoción. A ver si te sirve de ejemplo y haces como él. ¿Qué puedes hacerlo mucho mejor, Olivia? O ¿lo has aprobado todo? Muy bien, aunque estas notas son muy mejorables, Olivia? A ver si nos esforzamos un poco más. Ese tipo de mensajes son completamente destructivos para nuestra autoestima. Él lo hacía con la mejor de sus intenciones, de eso no cabe la menor duda, pero lo hacía fatal, de eso tampoco hay duda. Con esos mensajes, Olivia no hacía más que debilitarse, compararse con su hermano y vivir su necesidad de conseguir de que su padre se sintiera orgulloso de ella, con una lucha constante. Era agotador. Aún así, acabó la carrera y consiguió un buen trabajo en un estudio de arquitectos de Madrid. Hoy en día está contenta con la vida que tiene, aunque nunca ha dejado de preguntarse cómo habría sido si hubiera seguido su pasión. Olivia es una mujer que por mucho éxito que tenga, se siente insegura. Tiene que confirmar siempre y pedir segundas opiniones a sus compañeros antes de decidir nada. Y por mucho que la reconozcan, siempre se quita mérito. Es como si tuviera a su padre metido en la cabeza, diciéndole: bueno, no está mal, pero podrías haberlo hecho mejor. O tu compañero Oscar seguro que lo habría mejorado. Como ves, Olivia no es así porque sí. Su historia ha hecho que su autoestima
se fuera construyendo de ese modo, con esas partes más vulnerables que hay que reforzar. Para ella, entender esto fue determinante y a partir de ahí pudimos empezar a trabajar para reforzar su autoconcepto y conseguir que se ajustara mucho más a la realidad de su potencial y sus capacidades. Es muy probable que el padre de Olivia también tuviera un padre muy exigente, que estuviera obsesionado en el que diera más y llegara más lejos. Ninguno de ellos lo hacía adrede, ni tenía la menor conciencia de lo que aquello podía suponer en la autoestima de sus hijos. Dependiendo de la carga genética de cada uno, le afecta de una manera u otra. Así, por ejemplo, el hermano de Olivia lo vivió con normalidad y sin ponerle demasiado esfuerzo, se fue mimetizando con su padre y siguiendo sus pasos. Se sentía cómodo con ello. Pero Olivia tuvo que renunciar a lo que ella sentía para poder seguir los pasos que le marcaban y hacer lo que se esperaba de ella. Eso no la hacía feliz, ni la conectaba con sus sueños, por lo que el camino se le hacía mucho más duro y cuesta arriba. Aún así, ella se obligaba a seguir adelante, a pesar de que en cada paso que daba perdía un pedacito de autoestima. Eso no significa, sin embargo, que para que Olivia sea feliz tenga que renunciar a su trabajo y su carrera y ponerse a estudiar otra cosa. Habrá quien decida esa opción, pero no es algo imprescindible. Se trata de comprender todo esto para que cambiemos aquello que nos está generando inseguridades, miedos y malestar. Se trata de, una vez comprendido esto, aprender a manejar las herramientas para fortalecer nuestra autoestima y mantenernos en un estado de bienestar que sea lo más permanente y estable posible. Está claro que también hay niños que crecen en ambientes en los que se potencia el reconocimiento y la aprobación de las conductas positivas, pero en este libro nos centraremos en el resto, que son los que más necesidad de cambio tienen. Adolescencia. La adolescencia es una de las etapas de la vida en las que la autoestima de la persona fluctúa de manera más significativa. Se calcula que más de la mitad de los adolescentes sufren en su día a día a causa de una autoestima demasiado baja. Los estudios han demostrado que uno de los periodos más significativos en los que destacamos una baja considerable en la percepción de sí mismo y de sus capacidades es el comprendido entre los 8 y los 13 años. Y es más marcado en las niñas. Pasan de ser los mayores en la escuela primaria a ser los más pequeños en el instituto, y eso puede conllevar un cierto grado de ansiedad para un gran número de ellos. Pueden sentirse inferiores o inadecuados y se comparan mucho con los demás. Esta sensación les puede volver a aflorar siempre que se enfrenten a un cambio de grupo o de curso y se producen porque no tienen un sentido de identidad suficientemente fuerte. Es decir, no tienen claro quiénes son y qué es lo que quieren hacer, hacia dónde van. La confusión generada por tener que empezar a tomar decisiones importantes y no tenerlas claras provocan que aumente su sensación de ser inadecuados o no ser suficientes. ¿Cómo podemos saber si un adolescente tiene la autoestima baja? Hay muchísimas señales a través de las que podemos interpretar cuál es la autoestima de un adolescente. Vamos a ver algunas de las que por general nos mostrarán que algo no va bien en ese sentido. Viñeta 1. Caminan o están la mayor parte del tiempo con la cabeza baja, mirando al suelo, como si quisieran esconderse o desaparecer.
Siguiente viñeta. Evitan deliberadamente el contacto visual cuando hablan. Es su manera de evitar que los demás se den cuenta de lo poco valiosos que son, según su punto de vista claramente distorsionado. Siguiente viñeta. Cuando hablan, utilizan con mucha frecuencia frases negativas sobre sí mismos, como por ejemplo, nunca podré hacerlo, no sirvo, no soy capaz, siempre lo hago mal, el mundo estaría mejor sin mí. Siguiente viñeta. Hablan mal de los demás. Criticar o hablar mal de los otros es una clara señal, tanto en adolescentes como en adultos, de tener una baja autoestima. Apuesto a que es este preciso instante en el que te vienen a la cabeza ciertas personas de tu entorno, ¿no? Pues ahora ya sabes que esto es debido a tener la autoestima demasiado baja. Siguiente viñeta. Tienen reacciones muy exageradas, dramatizan para llamar la atención de los demás. Siguiente viñeta. Algunos de ellos, y también pasa con los adultos, siempre están explicando sus proezas y haciendo saber a los demás los buenos que son. Esto es algo que hacen para convencerse a sí mismos. Siguiente viñeta. A menudo hablan o reaccionan de manera agresiva, especialmente con los padres, que es con quienes tienen más confianza y quienes saben que no les van a abandonar, pase lo que pase. Siguiente viñeta. Evitan situaciones en las que tengan que relacionarse a nivel social. Al sentirse poco adecuados, no quieren mostrarse o tener que esforzarse ante los demás. En muchas ocasiones, el hecho de que los adolescentes acudan a la consulta de un psicólogo es debido a que los padres ven que es muy necesario que hagan un proceso terapéutico, hasta el punto de que son ellos mismos los que piden cita para el hijo, insistiendo e incluso obligándolos a ir. No es lo más idóneo. Es muy importante que el propio adolescente tenga claro y decida por sí mismo que quiere visitar a un psicólogo porque hay algo en él que le hace sufrir mucho y desea cambiarlo para conseguir estar mejor. Si a pesar de ello el adolescente no quiere acudir a la consulta y los padres tienen claro que le iría bien y que lo necesita, yo siempre les propongo el reto de conseguir que quieran venir a hacer tan solo una sesión. Se trata de pactar con ellos que vayan una vez y dejarles claro que si no les gusta la experiencia o no se sienten a gusto, jamás le volverán a hablar del tema. Que sientan que una vez hecha la primera sesión, son ellos mismos los que tienen la libertad de decidir si quieren seguir, en caso que les haya gustado y vean que realmente aquella persona les entiende y les puede ayudar a estar mejor o no. Es importante que tengan claro que son ellos los que deciden, no sus padres, porque son ellos los que saben si se sienten bien o si necesitan ayuda en algún aspecto. Por muy claro que los progenitores la tengan y por muy evidente que sea la necesidad de ayuda, hay que conseguir que ellos sientan que toman la decisión. Es la única manera de que abran su corazón y colaboren para un proceso efectivo y potenciador. Cuando lo hacemos así, siempre deciden volver y son maravillosos, moldeables y muestran muchísimas ganas de fortalecerse y estar mejor. La etapa de la adolescencia es una época de muchos cambios internos y externos, en la que nuestra personalidad se está formando. Por ese motivo, estamos más sensibles a aquello que ocurre a nuestro alrededor, sobre todo en cuanto a lo que se refiere a la interrelación con los demás. De niños,
Los que más nos importa es ser aceptados y reconocidos por nuestros padres. En la adolescencia nos importa especialmente lo que piensen o crean de nosotros nuestros compañeros. Ser un adolescente al que todos consideran el líder de la clase y desean que forme parte de su equipo deportivo, por ejemplo, es diametralmente opuesto a ser un adolescente rechazado e insultado por sacar las mejores notas de la clase, por tener la cara llena de granos o un poco de sobrepeso, y que se rían de él al pasar. Las experiencias de un adolescente u otro son asimismo completamente distintas. Teniendo en cuenta la extrema sensibilidad que hay en nosotros en esa etapa, las experiencias desagradables pueden ser totalmente devastadoras. Nos pueden llevar a sentir una inseguridad enorme, a dejar de estudiar, a tomar drogas, a hacer un cambio radical, dejar de comer o incluso intentar suicidarnos. Es muy importante que los padres presten mucha atención a sus hijos para que no les pase desapercibido ninguno de estos cambios. Acercarnos, preguntarles, hacerles sentir que nos preocupan y que estamos allí sin juzgarlos, criticarlos o agobiarlos, puede suponer para ellos el mejor bálsamo. El caso de Sonia. Sonia tenía claro por qué su autoestima era tan baja. Su infancia la recordaba bien. Sus padres estuvieron ahí. Recibió afecto y se sintió querida y valiosa para ambos. Era hija única. Sus dificultades llegaron en la adolescencia, que es la otra etapa determinante para la autoestima. Una vez superada la infancia, a sus 14 años, a causa del trabajo de su padre, tuvieron que trasladarse a otra ciudad, con lo que ello implica para un adolescente. Alejarse de sus amigos de toda la vida, marcharse de su pueblo natal en el que se sentía segura y feliz, y empezar de nuevo con todo. Y por si esto fuera poco, el cambio tuvo lugar a mitad del curso escolar. En el nuevo instituto todo era diferente. Ella era bastante tímida, rasgo acentuado por el hecho de no conocer a nadie allí. Un grupo de niñas empezó a reírse de ella. No la cogieron como ella necesitaba y se fue aislando cada vez más. La trataban de manera despectiva, se reían de ella porque tenían un poco de sobrepeso debido a la ansiedad que le provocaba todo aquel proceso. Y nadie la quería en su grupo cuando tenían que juntarse para hacer algún trabajo o actividad en clase. Fue un horror. Dejó de comer y cayó en un peligroso proceso de anorexia. No quería estudiar y solo deseaba morirse. Sus padres no comprendían qué le ocurría, porque ella no les explicaba nada. En el colegio le decían que tampoco entendían lo que sucedía, y así pasaron un par de años. Fue entonces cuando la conocí yo. Era una chica fantástica, increíblemente madura y lista, y con un potencial abrumador. Le había faltado recibir el apoyo adecuado. Sus padres no supieron cómo ayudarla, en parte por su hermetismo y en parte por no querer ver lo que ocurría. A veces por miedo negamos algo que tenemos ante nuestros ojos. Y si eso lo hacemos con un hijo, las consecuencias pueden llegar a ser muy graves. Por suerte, Sonia les pidió a sus padres que quería ir a ver a un psicólogo, y así fue como coabó en mi consulta. Me encantó trabajar con ella. Siempre he pensado que ayudar a fortalecer la autoestima a un adolescente es un trabajo muy agradecido porque están en un momento de cambio y si lo afrontan con fuerza y seguridad, su rumbo puede redefinirse
hacia un futuro muy diferente. El hecho de que fuera ella la que quisiera trabajar sus inseguridades era también algo que nos aseguraba el éxito del proceso. La transformación de Sonia fue extraordinaria y con poquísimas sesiones salió la hermosa y triunfadora joven que llevaba dentro, segura, lista y enfocada hacia adelante. No tengo ninguna duda de que Sonia llegará donde se proponga. Pautas básicas para ayudar a un adolescente a reforzar su autoestima. 1. En primer lugar, hay que entender qué es lo que le está sucediendo. Tenemos que conocer bien al adolescente y fijarnos en qué aspectos de sí mismo se siente especialmente capaz, importante o seguro. Y comprender por qué está mostrando claros signos de baja autoestima. Hay que detectar qué es lo que está fallando, qué ha sucedido para que se produzca este cambio. 2. Sabemos lo importantes que son los compañeros y amigos para los adolescentes. Sin embargo, no hay que dejar de lado la gran importancia que tiene para ellos sentir el apoyo emocional por parte de los adultos. Hay estudios que demuestran lo determinante que es tener un ambiente estable y de apoyo a nivel familiar. Cuando cometen errores, es básico que nos sentemos con ellos y les prestemos nuestro apoyo para ver dónde se han equivocado. Que asuman sus errores y encuentren con nuestra colaboración la manera de solucionarlo. Ayudarlos a resolver sus errores y problemas es una manera muy eficaz y necesaria para que construyan una autoestima saludable y se conviertan en adultos resilientes. 3. Reconocer sus logros. Es muy importante que estemos pendientes de todo aquello que consiguen, los riesgos a los que se enfrentan y las dificultades que atraviesan con éxito para reconocérselo. Hay que celebrar con ellos cada logro, los pequeños y los más grandes, teniendo muy presente que se trata de identificar lo que son logros para el adolescente, no para el adulto. 4. Vigilar nuestras palabras. Aquello que le decimos al adolescente. Igual que hemos visto con la infancia, los adolescentes son especialmente sensibles a los comentarios o valoraciones que los adultos hacen de ellos. Un simple y aparentemente ingenuo comentario de un adulto puede ser muy poderoso para el adolescente y darle fuerza interior, o puede destruir toda su autoestima y hundirlo por completo. Resumen. Como ves, las dos etapas que más determinan cómo será nuestra autoestima cuando seamos adultos son la infancia y la adolescencia. La principal y la que más huella deja en nosotros es la infancia, pero la adolescencia es también un buen momento para reforzarla o para minarla. En la infancia se va construyendo nuestra autoimagen y nuestro autoconcepto, lo que repercutirá en cómo nos sentimos en la adolescencia. Sufrimos y vivimos muchos cambios a nivel físico y a nivel social que nos irán acercando más a la seguridad y autoaceptación, o por el contrario, nos llevarán a sentirnos cada vez peor y rechazarnos a nosotros mismos. El caso de Sonia ejemplifica cómo nos pueden marcar ciertas situaciones traumáticas vividas en la adolescencia, situaciones que pueden ser determinantes para optar por un camino en el que nos reconstruyamos o para equivocarnos por completo y elegir compañías inadecuadas o conductas de lo más destructivas, drogas. Sea como sea, ahora ya hemos visto cómo se construye nuestra autoestima. Aunque pueda parecer algo muy evidente, con frecuencia no nos habíamos planteado
por qué somos como somos, de dónde venimos o qué es lo que hemos vivido, lo que nos faltó o lo que no aprendimos bien, que nos impidió crecer con auténtica seguridad y bienestar. Parte 3. ¿Qué ocurre cuando tenemos una baja autoestima? Cuando nos damos cuenta de las múltiples consecuencias que tiene en nosotros el hecho de no tener una buena autoestima, es cuando más conciencia adquirimos de lo importante que es. Al tratarse de cómo nos sentimos con nosotros mismos y nuestras creencias, los llevamos dentro de nuestra cabeza a donde quiera que vayamos y nos afecta, como ya hemos comentado, en cada una de las áreas de nuestra vida, en la relación de pareja, en el trabajo, con los amigos, con nuestros objetivos, y nos afecta produciendo en nosotros un enorme malestar, generando ansiedad, inseguridad y miedos. Vamos a ver algunas de las principales consecuencias negativas con las que nos podemos encontrar si tenemos una autoestima demasiado baja. Celos. Estoy segura de que has sentido celos en algún momento de tu relación. Puede que lo hayas experimentado con una pareja en concreto o con todas. Si bien es cierto que hay casos en que los celos son comprensibles a consecuencia del comportamiento de otro o por hechos que nos demuestran que puede haber una infidelidad real, también lo es que hay personas que viven y sufren los celos de una forma enfermiza y generalizada, sin que haya motivos. En muchas ocasiones se crean en el pensamiento de quien lo sufre y lo que imaginan no tiene nada que ver con la realidad ni con el modo de actuar del otro. Cuando nos afectan de una manera desmesurada e incontrolable para nosotros, con destructivas consecuencias para la relación, es muy importante que pidamos ayuda terapéutica para aprender a controlarlos y hacer un cambio lo antes posible. Aquellos que lo sufren sienten una mezcla entre la necesidad de poseer a la otra persona y la sensación constante de que pueden perderla. La base de los celos está en el miedo a la infidelidad y a ser abandonado. Muchas personas que lo padecen, al analizar objetivamente la situación que los provoca, son conscientes de que no tendrían que sentirlos, que la situación en sí no debería alterarles lo más mínimo, puesto que confían en el otro y no les da motivos para desconfiar y sufrir esa tortura. ¿Qué sucede? ¿Por qué se apodera de nosotros ese torbellino emocional que nos hace temblar ante la posibilidad de perder a nuestra pareja? A veces nuestros celos no se centran en nuestro compañero, sino en la otra persona, en ese hombre o mujer que percibimos como una amenaza. Es un posible candidato que es mejor que nosotros en algún aspecto, desde nuestro punto de vista. Vamos a ver lo que ocurre y qué relación tiene esto con nuestra autoestima. Imaginemos que yo siento que soy poco importante, o poco valiosa, o poco guapa, o poco capaz. Si mi pareja se relaciona con otra mujer, ya sea en el ámbito laboral, familiar, de ocio, etc., a la que yo veo muy guapa, extrovertida, más divertida que yo, muy superior a mí intelectualmente, segura de sí misma o con cualquier otra característica que a mí me parezca importante, dicha relación aflora en mí la idea de que puede que a él le guste. Pienso que a mí me gustaría por tener todas esas cualidades y con ello ya doy por supuesto que a él le va a gustar. Puede ser que él no dé ninguna importancia a todas esas virtudes que yo magnifico. Puede que las vea, pero que no las valore como yo o que ni siquiera le llamen la atención. Esta situación puede llevarme a que cada vez que él me hable de ella
o cuando deba verla en cualquier contexto o tenga que contactar de alguna forma, yo sienta una ansiedad enorme en mi interior. Esa ansiedad viene provocada por el alud de pensamientos tóxicos y por la alarma que asalta mi mente haciendo que me descontrole. Son pensamientos semejantes a estos. Vigila a ver qué querrá esa. Y si a él le gusta, seguro que le gusta. ¿Cómo no le va a gustar con lo guapa que es? Y si me engaña con ella, ya que le gusta, ¿cómo no podría ser de otro modo? Es muy probable que sí se sienta atraído y que pase algo entre ellos, pero ¿y si pasa y me lo esconde? ¿Y si lo oculta y yo no me entero? Con todos estos pensamientos se activa un sistema muy complejo de alarmas en mi cuerpo que hace que esté extremadamente pendiente de él, de lo que dice, de lo que hace, de su móvil, de su Facebook o de sus actividades, de sus llamadas, y así no vamos a llegar a buen puerto. Si no controlamos eso, cada vez irá a más y podemos acabar generando brechas muy profundas en nuestra relación. Además de tanto hablar de la otra persona debido a nuestros celos, seguro que lo haremos más de la cuenta al pedir explicaciones o expresar quejas. Lo único que podemos conseguir es que el otro se fije y piense más en ella y de una manera más atenta, con lo que igual al final provocamos que aquello que tanto temíamos acabe pasando. Vemos, por tanto, que el origen de este problema acostumbra estar en la baja autoestima. Si yo me siento segura de mí y si me siento capaz de salir adelante por mí misma, pase lo que pase en mi vida, si soy consciente de que soy importante y valiosa como ser humano, igual que el resto de personas, si tengo claro que no hay nadie que sea más que nadie, eso no me va a suceder. Tendré claro que mi pareja puede dejar de sentir lo que siente por mí en cualquier momento y que a veces eso no depende de uno, que son cosas que suceden y aunque duelan, debemos aceptarlas. Tendré claro que nuestra relación puede acabar un día y que si hay una persona que le gusta más que yo, es libre de elegirla para continuar su vida con ella. No podré evitarlo por mucho que lo controle o que lo persiga o que me enfade. Si considero que su conducta con las otras mujeres no es la adecuada y eso me hace sentir insegura, a la vez menospreciada, entonces es que no es la persona que quiero a mi lado. Si por el contrario su conducta es del todo correcta y no me da motivos para desconfiar, entonces soy yo la que debería reforzar mi autoestima y aprender a valorarme y a confiar más en mis cualidades y mi potencial. Por consiguiente, las razones por las que acostumbramos a sentir celo son: Viñeta 1. Miedo a perder a la pareja con las consecuencias que este hecho acarrea, la soledad y abandono. Esto va ligado a que nos sentimos pocos valorados para el otro. Si consideramos a la otra persona como lo más importante que tenemos en nuestra vida, la idea de perderla con todo lo que nos hemos esforzado para tenerla abre un abismo ante nosotros, más aún cuando el otro potencia nuestra sensación de seguridad en determinados aspectos como el afectivo o el económico, por ejemplo. Además, habría que añadir la humillación que sentiríamos ante los demás si nuestra pareja nos engaña con otra persona. No queremos ni imaginárnoslo, ya que quedaríamos ante ellos como poco importantes y poco valiosos, lo cual minaría aún más nuestra autoestima. Siguiente viñeta. Los celos se mezclan con el sentimiento de posesión. Necesitamos sentir la seguridad de que el otro es nuestro. Y por ese motivo, algunos lo proclaman a los cuatro vientos a través de redes sociales. No es más que un acto para ahuyentar a posibles adversarios
que amenacen nuestra estabilidad afectiva. Siguiente viñeta. También los relacionamos con el hecho de que dejamos de ser su centro de atención. El celoso tiene una necesidad enorme de sentir que es lo más importante en la vida del otro, que tiene que ser su prioridad en todo momento por encima de todo lo demás. Ello conlleva una demanda constante de atención y afecto, que al no ser saciada en la cantidad exigida, ya que se interpreta como una disminución del amor que el otro siente, y puede empezar a activar las conductas de interpretaciones irracionales. Siguiente viñeta. A veces confesamos una infidelidad puntual para hacer gala de nuestra sinceridad, con la idea de recibir el perdón del otro, de manifestar nuestro más profundo arrepentimiento y con la esperanza de que la relación se haga más fuerte y duradera. Y obtenemos justo lo contrario. Puede que esa confesión abra una herida enorme en el otro, quien a pesar de no haber sido hasta ese momento una persona celosa, de repente comienza a percibir peligros de manera constante y no puede volver a confiar. Lo interrogará incesantemente, le reprochará una y otra vez lo sucedido. Esa reacción les impedirá avanzar en la relación de ese punto en adelante. Ejemplo. Haré un paralelismo entre la inseguridad en la relación y en un puesto de trabajo para que veamos lo expuesto en líneas superiores aún más claro. Imagina que ocupas un cargo de secretario de dirección en una reconocida empresa de telefonía. Hace 8 años que estás trabajando allí y has sido promocionado hasta ocupar este cargo desde hace unos 14 meses. Por tu experiencia y tu tiempo en la empresa, sabes todo lo que hay y controlas la situación pase lo que pase. Te sientes seguro allí, ¿verdad? ¿No estarías constantemente pensando en el miedo a que otros de los trabajadores de la compañía te quiten tu puesto de trabajo? Si en la empresa hay armonía y tu puesto está claro y bien definido, no estarás sintiendo esa amenaza todo el tiempo, ni se te pasará por la cabeza. Ahora, imaginemos que te sucede algo similar a los celos de pareja. Si te sientes seguro en tu puesto de trabajo y estás pensando constantemente en que no estás preparado para ocuparlo, es posible que sientas miedo a que te lo arrebaten aquellos trabajadores con los que te comparas y a los que consideras más seguros y mejores preparados que tú. Si estás convencido de que el puesto te queda grande, por mucho que te reconozcan tus jefes y que te digan que están muy contentos, o por mucho que te repitas que si te lo han ofrecido es porque te lo mereces y porque estás a la altura, no te lo vas a creer. Es la misma situación. En la relación de pareja debemos tener claro que estamos allí porque el otro nos quiere por quienes somos y por cómo somos. No hay que darle más vueltas y disfrutar mientras dure. Y si a pesar de verlo no lo conseguimos, debemos hacer un trabajo a nivel interior para reforzar nuestra autoestima y lograr sentir de verdad todo lo que valemos y lo importantes que somos. Solo así conseguiremos vivir una relación de manera tranquila y placentera, siendo felices y construyendo un futuro en común que valga la pena. El caso de Isabel. Isabel tenía 35 años cuando vino a verme. El motivo de su consulta fueron los celos. Era extremadamente celosa, hasta el punto de avergonzarse de sí misma y de su conducta irracional cuando sufría un ataque. Me explicó que hacía 8 años que estaba casada con Arturo y que en general siempre se habían llevado bien. Él la quería y la cuidaba, y ella hacía lo mismo con él. Isabel siempre fue una mujer muy deportista y hacía un par de años que se había aficionado a salir en bici por la montaña. Salía a pedalear casi todos los fines de semana con su marido y un pequeño de grupos que habían formado en el pueblo.
Eran 6 hombres y ella. Por su buen estado físico, no tenía ningún problema en seguirlos y además se sentía reconocida por ellos, que siempre expresaban su admiración por su fortaleza y resistencia. Con ello, Isabel aún se sentía mejor y tenía más ganas de mejorar. En la adolescencia, ella había sufrido mucho porque se enamoró de un chico que la trató muy mal y le era infiel con una chica diferente cada fin de semana. Todo el mundo lo sabía menos ella, que solo pensaba en hacer lo que fuera necesario para gustarle, ya que para él nunca fue lo bastante guapa, divertida y atractiva. Al final descubrió que todo el mundo se burlaba de ella a sus espaldas, incluso las que creía que eran amigas suyas. Aquella realidad fue algo espantoso para ella y acabó por destrozar la poca autoestima que tenía. Unos años más tarde empezó a ir al gimnasio casi todos los días y eso poco a poco iba haciendo que se sintiera mejor. Su cuerpo fue cambiando y se veía mejor físicamente. Los chicos se le acercaban a ella y así se unió a un grupo que salía en bici por la montaña. Enseguida se percató de que podía seguirlo sin problemas y eso aún reforzó su autoestima. Fue entonces cuando conoció a Arturo, un chico muy guapo e inteligente, que hacía un tiempo que había roto con su anterior pareja. Él se enamoró de ella en poco tiempo y ella cada vez se sorprendía más de todas sus cualidades. Aparte de guapo, era cariñoso con ella. La hacía sentir importante y valiosa. La cuidaba, pensaba en ella y la tenía en cuenta para todo. A los 2 años tuvieron a Carlitos. Cuando ella acudió a mi consulta, su hijo ya tenía 6 años. Todo iba bien hasta que uno de los chicos del grupo de bicicleta empezó a salir con Claudia. Era muy bonita, con unas facciones exóticas y la piel morena. De pequeña había competido en atletismo y mantener su estado físico en condiciones óptimas siempre había sido una de sus prioridades. Pronto insistió en que quería unirse al grupo de bici y salir con ellos los fines de semana. Y así fue. Cuando Isabel la vio, sintió de inmediato que algo la estremecía en su interior. Era preciosa y encima aguantaba más que cualquiera de ellos. ¿Te imaginas? Isabel ya no era la chica del grupo, ya no era la chica que estaba más en forma del grupo. Había pasado a un segundo plano y su sangre empezaba a hervir cada vez que alguien mostraba su reconocimiento a Claudia. Empezó a darse cuenta de que Arturo hablaba mucho de ella, que se contaban cosas y se reían mucho y eso cada vez la hacía sentir más miserable. Un día vio que habían intercambiado sus teléfonos por un tema de trabajo, algo por lo que no había ningún motivo para sospechar. Y allí ya no pudo más. Cada vez que salían estaba pendiente de si se miraban, de si sonreían o si hablaban más de la cuenta. Le controlaba el móvil y los correos y los sitios a los que iba y si algo no le encajaba se ponía completamente fuera de sí. Después de unos cuantos numeritos irracionales, Arturo le empezó a plantear la idea de que pidiera ayuda profesional, porque no sabía si él iba a poder aguantar aquello mucho más tiempo. Él consideraba que no le daba ningún motivo que justificara esas reacciones, y cuando Isabel se calmaba y volvía a estar tranquila, coincidía con la opinión de él. Hicimos un proceso para reforzar su autoestima. Se dio cuenta de que al dejar de ser ella la especial en ese grupo, volvió a sentirse como cuando era adolescente y su pareja le era infiel porque siempre encontraba alguna mejor que ella. Conectaba con miedos irracionales y paralizantes y su cuerpo reaccionaba de manera automática sin que pudiera hacer nada para evitarlo. Cuando uno toma conciencia de ello y empieza a quererse, aceptarse y conectar con todas sus cualidades, es cuando puede empezar a cambiarlo. Se trata de entrar en contacto con ese niño, niña o adolescente que fuimos
y que sufrió tanto por el rechazo o la soledad. Se trata de abrazarlo, de transmitirle que lo aceptamos, que es perfecto como es y que nunca más lo vamos a menospreciar. Es importante que nos alejemos un poco de aquella persona en cuestión para que desde la distancia y la calma volvamos a colocarlo todo en su sitio. Desde ese punto nos iremos poniendo en marcha de nuevo, pero de una manera más sana y racional. Perder oportunidades. Otra de las temidas consecuencias de vivir con una autoestima demasiado baja es la de perder oportunidades. Se trata de un tema muy amplio que creo, sinceramente, que vale muchísimo la pena que lo analicemos. Cuando hablamos de dejar pasar oportunidades, estamos hablando de no apostar por lo que de verdad deseamos, de renunciar a cambios, mejoras o retos por miedo a fracasar o no estar preparados y a la altura. Hablamos de escondernos y de ni siquiera intentarlo. Tenemos considerables ejemplos de este tipo de trabajo, tal como comentábamos en el punto anterior. Son muchos los casos de personas que se infravaloran a sí mismas, incluso en aquellos casos en los que su posición, su cargo o su éxito ponen de manifiesto su clara valía. Es completamente incoherente e irracional, pero la falta de autoestima también lo es. Si uno tiene interiorizado que los demás son mejores, que por mucho que se esfuercen nunca lo hacen lo suficientemente bien, o que al final todos se van a dar cuenta de que no estaban preparados, eso es lo que va a acabar demostrando y creando. Y si no, por mucho que las cosas le vayan saliendo bien, las vivirá con una angustia que tampoco le permitirá disfrutar de ellas. Puede que nos ofrezcan mejoras laborales y renunciemos a ellas, que nos den la posibilidad de enfrentarnos a nuevas situaciones, que nos permitan creer y vencer muchos miedos, sumando seguridad, pero nos negamos rotundamente a aceptarlo, porque entramos en pánico solo con imaginarlo. ¿Esto es real? ¿De verdad pensamos que si estamos en una empresa nos van a poner en una situación en la que si no estuviéramos a la altura serían ellos mismos los que iban a perder? Por supuesto que no. Si nos lo proponen es porque podemos hacerlo, aunque sea algo nuevo para nosotros, aunque debamos primero aprender. Esto está claro y en el fondo lo sabemos. Y después, cuando ya hemos renunciado y vemos que otro ocupa ese lugar, nos decimos a nosotros mismos, ¿ves? Si es que no vales, ya has dejado pasar otra oportunidad. Eres tú quien debería estar allí. ¡Qué miserable! Evidentemente, no es necesario decir que tratándonos, o mejor dicho, maltratándonos así, no cambiamos nada, sino todo lo contrario. Aún nos hundimos más y nos sentimos peor. Así no avanzaremos nunca. Como siempre digo, tenemos dos opciones: quedarnos con el disfraz de víctima, llorando tras el telón, machacándonos y hundiéndonos más, o enfrentarnos a nuestros miedos. En el fondo, aunque no podamos evitar sentirlos, todos deberíamos tomar conciencia de cuando el miedo es irracional. Lo sentimos dentro, eso sí, pero hay que darse cuenta del potencial de cada uno y de que muy a menudo ese miedo no tiene ningún sentido. El caso de Silvia, mi caso. Aún me acuerdo cuando empecé a realizar mis primeras charlas de autoestima y dependencia emocional. Concretamente, recuerdo a la perfección la primera de ellas. Fue hace ya unos cuantos años en la trastienda de una juguetería erótica de Girona. Ana, la encargada de la tienda, llevaba un tiempo proponiéndome que fuera allí a hablar de autoestima.
Yo me resistía solo con pensar que podía verme alguien que me conociera. Se me venía el mundo encima. ¿Y si no lo hago bien? ¿Y si se aburren? ¿Y si no viene nadie? ¿Y si hago el ridículo? Bla, bla, bla. Mi crítico interior me dejaba sin fuerzas de tanto hundirme con los ¿y si? Por suerte, a pesar de mis dudas, ese periodo duró muy poco. Un día pensé que si me daba miedo y yo tenía el deseo de ir creciendo más como profesional, a la larga tendría que acabar hablando en público delante de muchas personas, me gustara o no. Por tanto, tenía un problema. Entonces me di cuenta de que si quería perder ese miedo, tenía que enfrentarme a él. Yo les decía a mis clientes que el miedo es como un monstruo que tiene la espada blindada. Solo puedes vencerlo si te enfrentas a él de cara. Y así lo hice. En el fondo, tenía claro que, como todo, cuando hubiera hecho muchas charlas y lo tuviera por la mano, ya no me pondría nerviosa y lo haría sin pasarlo mal. A lo mejor, con un poco de suerte, incluso quizá algún día disfrutaría haciéndolas. Debía prepararme esa primera charla muy bien para ir segura y tranquila. No fui segura ni tranquila, pero te aseguro que invertí muchas horas repitiendo y repitiendo mi discurso de 50 minutos y tenía claro que cuando lo practicaba me salía como yo quería, con lo cual pensé, ¿por qué no me va a salir igual? No te puedes ni imaginar mi estupefacción cuando al llegar allí empezó a entrar gente y más gente. Acudieron unas 70 personas. Muchas de ellas incluso se sentaron en el suelo porque no había más sillas. En fin, inolvidable. Me salía todo bien y después de esa primera charla vinieron más. Al final de cada una de ellas sentía una subida de adrenalina increíble y pensaba que aquello era genial. Después, con el paso de los días, se me iban por completo las ganas de repetir. Cada vez que tenía una nueva charla, perdía 2 kilos de los nervios que pasaba. No exagero. Me recuerdo a mí misma llamando a centros y ayuntamientos para organizar más de ellas, al tiempo que esa voz interior me decía, ¿qué haces? ¿Por qué vas a pasarlo mal de nuevo? ¿Tienes necesidad? Pero la respuesta era que sí, la tenía. Yo quería ir creciendo para poder llegar a más gente. Deseaba con todo mi ser ayudar a cuanta más gente mejor. Sabía que todos podemos reforzar nuestra autoestima y con ello lograr ser más felices. Yo estaba convencida de aquello y sentía la necesidad y el compromiso de transmitir ese mensaje a los demás. Las charlas eran un primer paso necesario, me gustaran o no. Para mí no había más que hablar. Con el tiempo confirmé que como todo, cuanto más y mejor te prepares y lo practiques, mejor lo harás y más éxito vas a cosechar. Hoy me siento absolutamente agradecida por el enorme esfuerzo que hice durante aquel tiempo. Si me hubiera dicho que tras publicar mi primer libro, Cuando amar demasiado es depender, y realizaría tantas charlas y presentaciones por toda España y por otros países ante cientos de personas, me hubiera dado un síncope. Pero algo dentro de mí me decía que siguiera adelante. Siempre me he marcado objetivos y cada vez que he tenido que dar un nuevo paso, me he preguntado si ese me acercaba hacia ellos. Si la respuesta era sí, lo daba con firmeza, sin dudar e imaginando el agradable sabor de conseguirlo. Y así he ido creciendo y avanzando. Así funcionamos todos. La diferencia principal entre unos y otros está en nuestra autoestima. Sé que este apartado habla de perder oportunidades, pero he pensado que este ejemplo
era más inspirador porque está centrado en la importancia de no dejar escapar ninguna oportunidad. He querido compartir contigo este pedazo de mi vida para que veas que si hubiera perdido de vista mis objetivos o simplemente no hubiera tenido ninguno definido, es muy probable que me hubiera dejado llevar por mis miedos. Lo fácil era echarme a un lado y dejar pasar las oportunidades para que otro que se sintiera más seguro las aprovechara. Pero no fue así. Creo firmemente que la única manera de poder vencer los miedos que nos paralizan ante un desafío es aferrarnos con fuerza a nuestros sueños, a aquello que nos motiva, que nos mueve, que nos excita por dentro, que nos hace vibrar, a aquello que da verdadero sentido a nuestra vida y a nuestra existencia. De no ser así, nuestras ganas irán perdiendo fuerza hasta desaparecer. Perdemos los motivos. Hace mucho tiempo alguien me dijo, para estar motivados no hace falta ganas, hacen falta motivos. Me encantó esa frase y la tomé prestada enseguida. Es una máxima que me ha acompañado a lo largo de toda mi vida y en la que sigo creyendo ciegamente. Y si lo pensamos, siempre es así. Cuando uno desiste de algo que quería hacer o conseguir, es simplemente porque ha olvidado los motivos por los que debía esforzarse. Al perder los motivos, desaparecen las ganas y el cuerpo se rinde. También perdemos oportunidades con las relaciones. Puede que nos encontrara conocer a determinada persona, ya sea como una posible pareja o porque sentimos alguna afinidad a nivel de hobbies, profesional o en cualquier otro. Pero por vergüenza o miedo a no gustar, a decepcionar o a cualquier otro frustrante sentimiento, nos mantenemos alejados y no nos damos ni siquiera la oportunidad de intentarlo. Es una pena, porque siempre hay un momento en el que podríamos dar ese paso. Y si nuestro miedo nos vence, seguro que nos arrepentiremos de haber dejado escapar la oportunidad. Siempre nos quedaremos con el ¿qué habría pasado si lo hubiera intentado? Por lo menos habría podido probar si había alguna posibilidad. Cuando dejamos pasar oportunidades de este tipo, está claro que debemos ponernos a trabajar con nuestra autoestima, con urgencia extrema. No podemos seguir así, y mucho menos cuando somos conscientes de ello. No podemos seguir haciendo como si no pasara nada. Pasa, y eso nos hace sentir mal. Y por este motivo hay que actuar para cambiarlo. De no ser así, nos iremos aislando cada vez más y pasaremos nuestros días sintiendo que allá donde vamos molestamos, que no nos sentimos cómodos y nos encerramos más aún en nosotros mismos. De este modo provocaremos que los demás se alejen y con ello llegaremos a confirmar nuestra teoría de que no somos queribles y que mejor nos quedamos escondidos y solos. Al final veremos que igual que pasa siempre todo, es producto de nuestra mente. En ella se crean ideas, nuestras creencias irracionales, la imagen absolutamente distorsionada de nosotros mismos y las palabras de menosprecio que como si tal cosa nos lanzamos. Si te sientes identificado con estas situaciones, debes de hacer algo para cambiarlo. Créeme, cuando empieces a trabajarte bien y asumas todas tus cualidades, es cuando empezarás a disfrutar de tu vida al máximo.